En 1999, cuando el nuevo milenio se acercaba como una promesa incierta y México vivía entre la esperanza del cambio político y la nostalgia del pasado, Mateo Cruz tenía 23 años y llevaba el fútbol corriendo por sus venas como si fuera su propia sangre. Era delantero de los Coyotes de Texcoco, un equipo de tercera división que jugaba en campos polvorientos donde las porterías parecían suspirar bajo el peso implacable del sol del altiplano mexicano. Su físico no era imponente como el de los jugadores que veía en televisión durante los partidos de primera división. Medía 1,75 m, tenía complexión delgada pero fibrosa, con músculos definidos por años de correr detrás de un balón en canchas irregulares. Sus ojos cafés brillaban con esa chispa particular que solo tienen los soñadores que aún no han sido tocados por la desilusión del mundo adulto. Su cabello negro, siempre despeinado por el viento de los entrenamientos, le daba un aire juvenil que contrastaba con la seriedad que mostraba cuando hablaba de sus ambiciones futbolísticas. Mateo tenía una sonrisa que iluminaba cualquier habitación, pero lo que más llamaba la atención era su diente de oro, una corona dorada en el molar superior derecho que había sido colocada 2 años atrás, después de fracturarse durante un partido especialmente agresivo contra los Tigres de Nezahualcóyotl. Esa corona se había convertido en su marca personal, algo de lo que bromeaba diciendo que era su sonrisa de millonario, mientras seguía viviendo en una casa modesta de Texcoco con su padre. Roberto Cruz no era solo el padre de Mateo, era su mejor amigo, su confidente más cercano, su representante improvisado y la única persona en el mundo que creía ciegamente en que su hijo tenía la madera necesaria para llegar a algo grande en el fútbol mexicano. A los 48 años, Roberto cargaba con la experiencia amarga de haber sido futbolista en su juventud, hasta que una lesión en la rodilla izquierda cortó sus sueños como un cuchillo afilado, atravesando papel. Ahora, Roberto vivía a través de los sprints de su hijo, celebraba cada gol como si fuera propio y manejaba los pocos contratos y oportunidades que llegaban con la dedicación meticulosa de quien maneja oro puro. Trabajaba como mecánico en un taller de la avenida principal de Texcoco, pero sus tardes y fines de semana estaban completamente dedicados a la carrera futbolística de Mateo. Tenía manos callosas por el trabajo con herramientas, pero una mirada tierna cuando hablaba de los logros de su muchacho. La relación entre padre e hijo trascendía lo normal. Eran compañeros de vida, socios en el sueño compartido de ver a Mateo brillar en los estadios grandes de México. Roberto había enviudado cuando Mateo tenía 15 años, y desde entonces habían construido una complicidad que los convertía más en hermanos mayores que en padre e hijo tradicional. Los domingos por la mañana representaban el momento más sagrado de su semana. Era cuando padre e hijo desayunaban juntos en la pequeña cocina de su casa de 2 habitaciones, con paredes de ladrillo pintadas de azul cielo, y un comedor de madera que Roberto había construido con sus propias manos años atrás. Roberto preparaba huevos rancheros con el sazón que había aprendido de su difunta esposa, mientras Mateo revisaba las estadísticas del equipo en el periódico deportivo Esto, analizando cada jugada, cada resultado, cada oportunidad de mejora. Era un ritual sagrado, una tradición que los unía más profundamente que cualquier contrato profesional o cualquier partido importante. Durante esos desayunos hablaban de todo, de fútbol, de sueños, de miedos, de las chicas que le gustaban a Mateo, de los recuerdos que Roberto tenía de su propia juventud futbolística, de los planes para el futuro que parecía brillante y lleno de posibilidades infinitas. Ese domingo 14 de marzo de 1999, el aire del altiplano mexicano olía a lluvia que nunca llegaba, esa humedad característica de la temporada seca que hace que la piel se sienta pegajosa y que los colores del paisaje parezcan más intensos bajo la luz dorada del amanecer. Mateo llevaba puesta su playera favorita, una camiseta azul desteñida de la selección mexicana que Roberto le había regalado cuando cumplió 18 años, con el número 10 en la espalda y pequeños agujeros en las costuras que hablaban de años de uso constante. Sus ojos cafés brillaban esa mañana con una chispa diferente, más intensa que de costumbre, como si presintiera que algo importante estaba por suceder en su vida.
Tenía esa energía nerviosa de los jóvenes que sienten que están a punto de dar un paso decisivo hacia su destino. Durante el desayuno de ese domingo, mientras el aroma del café de olla se mezclaba con el humo que salía de los huevos rancheros, chisporroteando en el comal de barro, Mateo le contó a su padre sobre una oportunidad extraña que había recibido el viernes anterior. Sus palabras salían entrecortadas por la emoción, como si cada frase fuera un gol que estuviera marcando en su mente. Un hombre llamado Esteban Morales, que se presentaba como cazatalentos de un equipo de segunda división de la Ciudad de México, lo había contactado después del último partido de los Coyotes contra los Leones de Chalco. Mateo había tenido una actuación destacada esa tarde, marcando 2 goles y asistiendo en un tercero, pero lo que más le había llamado la atención era que este supuesto cazatalentos había estado observando específicamente sus movimientos, tomando notas en una libreta de cuero negro que nunca dejaba de escribir. Esteban Morales era un hombre de aproximadamente 40 años. Vestía traje gris bien planchado y zapatos de cuero que brillaban incluso bajo el polvo del campo de fútbol de Texcoco. Tenía bigote espeso y bien cuidado, hablaba con acento chilango refinado y llevaba consigo una credencial que lo identificaba como representante de los Pumas Dorados, un equipo que Mateo había escuchado mencionar, pero del cual no conocía muchos detalles específicos. La propuesta de Morales había sido peculiar desde el principio. No quería ver a Mateo jugar en el ambiente tradicional de una cancha de fútbol, rodeado de compañeros de equipo, entrenadores y la presión habitual de un partido formal. En lugar de eso, había sugerido algo completamente diferente: una evaluación personal e individual en Teotihuacán, entre las pirámides ancestrales, donde pudiera observar sus habilidades técnicas sin distracciones externas. Quiero ver cómo te mueves cuando no hay multitudes gritando, cuando no hay presión de ganar o perder, le había explicado Morales con voz pausada y convincente. Los grandes jugadores se distinguen por su capacidad de mantener la concentración y la técnica incluso en ambientes inusuales. Teotihuacán es un lugar especial, lleno de energía ancestral que puede revelar el verdadero potencial de un futbolista. Roberto frunció el ceño mientras escuchaba el relato de su hijo. En sus años como representante improvisado, había desarrollado un instinto especial para detectar situaciones que no sonaban completamente legítimas. Había aprendido a desconfiar de las ofertas que llegaban de manera demasiado casual, demasiado poco profesional, demasiado alejadas de los protocolos normales que seguían los clubes serios. «Mijo», le dijo Roberto mientras removía los frijoles refritos en la sartén, «en todos mis años siguiendo el fútbol, nunca he visto que un cazatalentos serio cite a un jugador en una zona arqueológica. Los profesionales trabajan en oficinas, en campos de entrenamiento, en instalaciones deportivas apropiadas, pero Mateo tenía esa luz especial en los ojos, esa esperanza brillante que solo tienen los jóvenes que sienten que están a punto de tocar su sueño con las manos». Argumentaba que era precisamente lo inusual de la propuesta lo que la hacía interesante, que los cazatalentos innovadores buscaban métodos diferentes para evaluar el talento, que Teotihuacán era un lugar mágico donde podría demostrar que tenía algo especial que lo distinguía de los demás jugadores de tercera división. «Papá, imagínate poder jugar entre las pirámides donde nuestros antepasados construyeron algo grandioso», decía Mateo con los ojos brillando de emoción. «Si puedo impresionar a este hombre en un lugar así, será la prueba de que tengo lo necesario para llegar a segunda división, y de ahí quién sabe hasta dónde pueda llegar». La conversación se extendió durante más de una hora. Roberto contraargumentaba con la experiencia de sus 48 años, mencionando todas las estafas y engaños que había visto en el mundo del fútbol amateur mexicano. Hablaba de falsos representantes que prometían contratos millonarios a cambio de dinero por adelantado, de supuestos cazatalentos que desaparecían después de cobrar cuotas de inscripción, de jóvenes futbolistas que habían perdido oportunidades reales por perseguir espejismos. Pero Mateo tenía respuestas para cada objeción. Morales no había pedido dinero, no había solicitado ningún tipo de pago o cuota. Simplemente quería verlo jugar, evaluar su potencial, y si las cosas salían bien, programar una prueba formal con el equipo completo de los Pumas Dorados en sus instalaciones oficiales de la capital. Además,
agregaba Mateo con esa sonrisa que derretía cualquier resistencia paterna. Tú siempre me has enseñado que las oportunidades hay que tomarlas cuando llegan, que el fútbol es un deporte de valientes que se atreven a arriesgar todo por sus sueños. Roberto se encontraba en esa posición imposible que conocen todos los padres, querer proteger a su hijo de posibles decepciones, pero al mismo tiempo, no querer ser el obstáculo que impida que alcance sus metas. Al final, como siempre había sucedido en su relación, el amor paternal y la fe en los sueños de Mateo vencieron a la prudencia y la desconfianza. A las 11 de la mañana, después de terminar el desayuno y lavar los platos juntos como hacían todos los domingos, Mateo se preparó para partir hacia Teotihuacán. Se puso su mejor pantalón de mezclilla, sus tenis de fútbol más cómodos y, por supuesto, su playera azul de la selección mexicana que consideraba su amuleto de la suerte. Roberto lo acompañó hasta la parada del autobús que lo llevaría a la zona arqueológica. El abrazo de despedida duró más tiempo de lo normal, como si ambos presintieran inconscientemente que ese momento tenía algo de definitivo, algo de último. Roberto vio a su hijo subirse al autobús, agitando la mano desde la ventanilla con esa sonrisa dorada que iluminaba cualquier día nublado, con esa energía juvenil que hacía que todo pareciera posible. Las primeras horas de ausencia no generaron alarma en Roberto Cruz. Había calculado que el viaje a Teotihuacán tomaría aproximadamente 1 hora en autobús, que la evaluación con Esteban Morales podría extenderse durante toda la tarde y que Mateo regresaría a casa antes de la cena. Mientras esperaba, Roberto se dedicó a preparar la comida favorita de su hijo, mole poblano con pollo, el mismo platillo que su difunta esposa María Elena solía cocinar los domingos especiales, siguiendo la receta que había heredado de su abuela oaxaqueña. A las 6 de la tarde, cuando el mole ya había alcanzado ese color chocolate perfecto y el aroma llenaba toda la casa con promesas de una cena familiar memorable, Roberto comenzó a sentir las primeras punzadas de inquietud. A las 8 de la noche, cuando el mole se había enfriado y las tortillas hechas a mano se habían endurecido sobre el comal, esa inquietud se transformó en una preocupación real que le apretaba el estómago como un puño cerrado. Roberto comenzó a llamar a todos los compañeros de equipo de Mateo. Marcó primero a Javier Hernández, el portero de los Coyotes, y mejor amigo de su hijo desde la infancia. Javier no sabía nada sobre ningún Esteban Morales, ni sobre ningún cazatalentos de los Pumas Dorados. Llamó después a Carlos Mendoza, el mediocampista veterano del equipo, quien tampoco había escuchado hablar de ese supuesto representante. La llamada más importante fue al entrenador Joaquín Herrera, un hombre curtido de 60 años que había dedicado toda su vida al fútbol amateur mexicano y conocía a prácticamente todos los cazatalentos legítimos que operaban en el centro del país. La voz de Joaquín sonaba preocupada cuando le confirmó a Roberto que ningún representante oficial había contactado al club, que no existía registro de ningún Esteban Morales en las bases de datos de la Federación Mexicana de Fútbol. Roberto, le dijo Joaquín con esa gravedad que solo dan los años de experiencia, en mis 30 años en esto, he visto muchas estafas y muchos engaños, pero nunca he visto que un cazatalentos legítimo cite a un jugador en Teotihuacán. Los profesionales serios trabajan en instalaciones deportivas, no en zonas arqueológicas. Esas palabras cayeron sobre Roberto como piedras arrojadas desde una gran altura. La preocupación se transformó en pánico, y el pánico se convirtió en esa desesperación fría que solo conocen los padres cuando sienten que algo terrible le ha sucedido a su hijo. La madrugada del lunes 15 de marzo, Roberto no había dormido ni un minuto. A las 5 de la mañana, cuando el cielo comenzaba a mostrar los primeros tintes rosados del amanecer, subió a su viejo Tsuru azul de 1992 y manejó hacia Teotihuacán, con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo por encima del ruido del motor. El viaje que normalmente tomaba 1 hora se sintió como una eternidad. Roberto conocía cada curva de esa carretera porque había llevado a Mateo varias veces a visitar las pirámides cuando era niño, en esos paseos familiares de domingo, que ahora parecían pertenecer a otra vida, a un tiempo más inocente cuando los peligros del mundo adulto aún no habían tocado a su familia. Al llegar a Teotihuacán, Roberto recorrió cada sendero,
cada zona arqueológica abierta al público, cada rincón donde un joven de 23 años pudiera haber estado el día anterior. Preguntó a los guardias de seguridad, a los vendedores ambulantes que ofrecían artesanías a los turistas, a los guías oficiales que conocían cada piedra de las pirámides ancestrales. Describía a Mateo una y otra vez, joven de estatura mediana, complexión delgada, cabello negro, playera azul de la selección mexicana, sonrisa con un diente de oro que brillaba cuando hablaba. Mostraba la única fotografía que llevaba en su cartera, Mateo con el uniforme de los Coyotes, sonriendo después de marcar un gol en el último partido de la temporada anterior. Nadie lo había visto. Era como si Mateo se hubiera desvanecido entre las sombras de las pirámides ancestrales, como si la tierra sagrada de Teotihuacán se lo hubiera tragado sin dejar rastro alguno de su presencia. El martes 16 de marzo, Roberto se presentó en la agencia del Ministerio Público de Texcoco para interponer la denuncia formal por desaparición. El agente encargado era un hombre de bigote gris y expresión cansada que había visto demasiados casos similares durante sus 20 años de servicio. Tomó los datos con la rutina mecánica de quien llena formularios todos los días. Mateo Cruz, 23 años de edad, futbolista, último lugar conocido zona arqueológica de Teotihuacán. Las palabras sonaban frías, burocráticas, completamente incapaces de capturar la desesperación que Roberto llevaba clavada en el pecho como una astilla infectada. El agente le explicó los procedimientos. Se enviaría la información a todas las delegaciones. Se activarían los protocolos de búsqueda. Se revisarían hospitales y centros de detención. Señor Cruz, le dijo el agente con voz monótona, en casos como este, la mayoría de los jóvenes aparecen en las primeras 72 horas. Muchas veces se trata de malentendidos, de decisiones impulsivas, de problemas personales que se resuelven solos. Pero Roberto conocía a su hijo mejor que nadie en el mundo. Sabía que Mateo jamás desaparecería voluntariamente, que jamás dejaría de comunicarse, que jamás permitiría que su padre sufriera la incertidumbre de no saber dónde estaba. La conexión entre ellos era demasiado fuerte, demasiado profunda como para que Mateo simplemente decidiera esfumarse sin explicación. Los días siguientes se convirtieron en una pesadilla de búsquedas infructuosas y esperanzas frustradas. Roberto pegó fotografías de Mateo en cada poste de luz, en cada tienda, en cada parada de autobús entre Texcoco y Teotihuacán. La imagen de su hijo sonriendo con el uniforme de los Coyotes se multiplicó por toda la región como un grito silencioso, pidiendo respuestas que nunca llegaron. Los compañeros de equipo organizaron búsquedas voluntarias los fines de semana. Javier Hernández, Carlos Mendoza y otros jugadores de los Coyotes dedicaron sus días libres a peinar barrancas, revisar cuevas naturales, preguntar en pueblos cercanos a Teotihuacán. Joaquín Herrera suspendió los entrenamientos durante una semana completa, algo completamente inédito en la historia del club. Pero cada búsqueda terminaba igual, con las manos vacías, con el corazón más pesado, con la certeza creciente de que algo terrible había sucedido en esa zona arqueológica, donde los dioses antiguos guardaban secretos que los mortales no estaban destinados a conocer. Los meses se convirtieron en años, y los años se acumularon sobre los hombros de Roberto Cruz como capas de tierra sobre una tumba que nunca fue cavada. El cumpleaños número 24 de Mateo llegó el 8 de julio de 1999, 4 meses después de su desaparición. Roberto había pasado toda la noche anterior horneando el pastel de chocolate que su hijo había pedido desde que era niño, siguiendo la receta exacta que María Elena había perfeccionado durante años de cumpleaños familiares. Colocó 24 velas sobre el pastel, las encendió una por una con manos temblorosas, y se sentó frente a la silla vacía donde Mateo solía desayunar todos los domingos. Cantó las mañanitas con voz quebrada, las lágrimas cayendo sobre la mesa de madera que él mismo había construido años atrás. Sopló las velas por su hijo ausente, y el humo se elevó hacia el techo como una oración sin destinatario, como un mensaje enviado a un cielo que parecía sordo a su dolor. Esa noche, Roberto guardó una rebanada de pastel en el refrigerador, como había hecho siempre cuando Mateo llegaba tarde de los entrenamientos. La rebanada se quedó allí durante semanas, endureciéndose lentamente,
hasta que Roberto finalmente tuvo que tirarla, sintiendo que con ese gesto estaba traicionando la esperanza de que su hijo regresara a casa. El equipo de los Coyotes de Texcoco retiró oficialmente el número 10 de Mateo en una ceremonia emotiva que se realizó en septiembre de 1999. Joaquín Herrera, con lágrimas en los ojos, colgó la camiseta de Mateo en el vestuario, donde permanecería como un recordatorio permanente del jugador que había tenido el potencial de llegar lejos, pero que se había desvanecido como humo en el viento del altiplano mexicano. Roberto comenzó a envejecer de manera prematura y visible. Sus cabellos se volvieron completamente grises antes de cumplir los 50 años. Su espalda se encorvó por el peso invisible de la tristeza, y sus ojos perdieron esa chispa de alegría que había heredado de su difunta esposa. Dejó de representar a otros jóvenes futbolistas que buscaban su ayuda. Dejó de ver partidos de fútbol en televisión. Dejó de creer en los sueños que una vez había compartido con tanta pasión junto a su hijo. La casa se llenó de un silencio espeso y pesado, interrumpido solamente por el tic-tac del reloj de pared que María Elena había comprado en su luna de miel en Guadalajara. Las fotografías de Mateo lo observaban desde cada rincón. Mateo niño con su primer balón de fútbol. Mateo adolescente en su primer uniforme de los Coyotes. Mateo adulto joven celebrando un gol con esa sonrisa dorada que había iluminado tantos domingos familiares. Roberto desarrolló la costumbre de hablarle a esas fotografías, especialmente durante las noches de insomnio que se volvieron cada vez más frecuentes. Les contaba sobre su día en el taller mecánico, sobre los clientes que llegaban con sus coches descompuestos, sobre las noticias del fútbol mexicano que ya no le interesaban, pero que seguía leyendo por costumbre, esperando encontrar alguna pista, alguna referencia que pudiera llevarlo hasta su hijo perdido. En el año 2003, 4 años después de la desaparición, Roberto recibió una llamada que hizo que su corazón se detuviera por un momento. Era de la policía de Pachuca, informándole que habían encontrado restos humanos en una barranca cerca de la ciudad. Las características generales coincidían. Hombre joven, aproximadamente 25 años, ropa deportiva. Roberto manejó hasta Pachuca con las manos temblando sobre el volante, alternando entre la esperanza de finalmente tener respuestas y el terror de confirmar sus peores pesadillas. En la morgue, un médico forense de expresión seria le mostró los objetos encontrados junto a los restos: una playera deportiva descolorida, unos tenis que no reconoció, una cadena de plata que nunca había visto. No era Mateo. Los estudios confirmaron que los restos pertenecían a otro joven desaparecido, a otra familia que había estado viviendo la misma pesadilla durante años. Roberto sintió una mezcla extraña de alivio y culpabilidad. Alivio porque su hijo seguía vivo en algún lugar. Culpabilidad porque otra familia había perdido para siempre a su ser querido. Esa falsa esperanza lo destrozó más profundamente que todos los años de silencio. Durante semanas no pudo levantarse de la cama, no pudo ir al taller, no pudo hacer otra cosa que mirar el techo de su habitación, preguntándose cuánto tiempo más podría soportar vivir en esa incertidumbre que lo consumía lentamente, como un fuego que nunca se apaga completamente. Los años siguientes trajeron más llamadas similares, restos encontrados en Hidalgo, en Puebla, en el Estado de México. Cada vez, Roberto acudía con la misma mezcla de esperanza y terror. Cada vez regresaba a casa con las manos vacías y el corazón más pesado, sintiendo que una parte de él moría con cada identificación negativa. En 2008, casi 10 años después de la desaparición, Roberto decidió contratar a un investigador privado llamado Aurelio Vázquez, un ex policía que se especializaba en casos de personas desaparecidas. Vázquez revisó todo el expediente, entrevistó nuevamente a todos los testigos, siguió cada pista que había quedado sin explorar durante la investigación oficial. Después de 6 meses de trabajo intensivo, Vázquez llegó a la misma conclusión que las autoridades. Mateo Cruz se había desvanecido sin dejar rastro alguno en Teotihuacán, como si la tierra sagrada se lo hubiera tragado para protegerlo o para castigarlo por algún pecado desconocido. Señor Cruz, le dijo Vázquez en su último reporte, he trabajado en cientos de casos de desaparición, y puedo asegurarle que su hijo no se fue voluntariamente.
Algo le sucedió en esa zona arqueológica, algo que alguien se ha encargado de ocultar muy bien. Pero después de tanto tiempo, las posibilidades de encontrar evidencia física son prácticamente nulas. Roberto pagó los honorarios de Vázquez con los últimos ahorros que había acumulado durante años de trabajo en el taller mecánico. Esa noche, se sentó en la cocina donde había desayunado con Mateo por última vez, y por primera vez en casi 10 años, lloró hasta quedarse sin lágrimas, hasta que su cuerpo no pudo producir más sal para expresar el océano de dolor que llevaba dentro. El 15 de septiembre de 2021, 22 años después de la desaparición de Mateo Cruz, el doctor Carlos Mendoza caminaba por una zona poco explorada del desierto que rodea la majestuosa Teotihuacán. Era un hombre meticuloso de 45 años, especialista en culturas prehispánicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, que había dedicado los últimos 20 años de su vida a desentrañar los secretos que la tierra mexicana guardaba bajo sus capas milenarias de tiempo, polvo y olvido. Carlos tenía el físico típico de los académicos, que pasan más tiempo bajo el sol que en las aulas. Piel bronceada por años de excavaciones, manos callosas pero delicadas para el manejo de artefactos antiguos, y esa mirada intensa de quien ha aprendido a leer historias en fragmentos de cerámica y pedazos de obsidiana. Llevaba siempre consigo una libreta de cuero gastado, donde anotaba cada detalle de sus hallazgos, cada teoría que se le ocurría mientras trabajaba bajo el cielo infinito del altiplano mexicano. Esa mañana de septiembre, Carlos trabajaba en un proyecto de mapeo arqueológico, financiado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Su equipo buscaba evidencias de asentamientos menores alrededor de la gran ciudad ceremonial, pequeñas comunidades que habían vivido a la sombra de las pirámides durante el apogeo de la civilización teotihuacana, entre los años 100 y 650 después de Cristo. El sol del altiplano caía implacable sobre su sombrero de ala ancha, el mismo que había usado en excavaciones desde Palenque hasta Monte Albán. Sus botas de trabajo levantaban pequeñas nubes de polvo con cada paso, mientras sus ojos entrenados escaneaban el terreno buscando irregularidades que pudieran indicar la presencia de estructuras enterradas o depósitos arqueológicos. La zona donde trabajaba ese día se encontraba aproximadamente a 3 kilómetros de la Pirámide del Sol, en una depresión natural del terreno que había permanecido inexplorada durante décadas, debido a su difícil acceso y a la ausencia de indicadores superficiales que sugirieran actividad prehispánica. Era un lugar silencioso, rodeado de nopales centenarios y mezquites retorcidos por el viento, donde el único sonido era el canto ocasional de las aves del desierto. A las 11:30 de la mañana, mientras Carlos removía cuidadosamente la tierra con su pala de arqueólogo, una herramienta especialmente diseñada para no dañar posibles artefactos, sintió que el metal topaba con algo que definitivamente no era piedra volcánica ni cerámica antigua. La resistencia era diferente, más orgánica, más frágil. Carlos se detuvo inmediatamente. Limpió el sudor de su frente con el pañuelo que siempre llevaba en el bolsillo de su camisa de trabajo y se arrodilló para examinar mejor lo que había encontrado. Con un pincel de cerdas suaves, comenzó a remover delicadamente la tierra que cubría el objeto, siguiendo el protocolo que había aprendido durante sus años de formación académica. Lo que emergía lentamente de la tierra no pertenecía a ninguna civilización antigua. Carlos reconoció inmediatamente que se trataba de restos humanos, pero claramente modernos. La forma del cráneo, el estado de conservación de los huesos, los fragmentos de tela sintética que aún se adherían a algunas costillas, todo indicaba que estos restos pertenecían a una persona que había vivido en tiempos contemporáneos. Con la experiencia que le habían dado 2 décadas de trabajo de campo, Carlos detuvo inmediatamente la excavación y contactó a las autoridades correspondientes. Sabía que había encontrado algo que trascendía su área de especialización, algo que requería la intervención de expertos forenses y de la justicia mexicana. La llamada fue primero al Instituto Nacional de Antropología e Historia, después a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México. En menos de 3 horas, el sitio estaba acordonado y un equipo multidisciplinario de especialistas había llegado para hacerse cargo del hallazgo. La doctora
Patricia Vega, antropóloga forense con 20 años de experiencia en identificación de restos humanos, llegó desde la Ciudad de México, acompañada de un equipo completo de técnicos especializados. Era una mujer de 50 años, cabello gris recogido en una cola de caballo práctica, que había trabajado en algunos de los casos más complicados de identificación forense en México. Patricia examinó los restos con la precisión meticulosa de un relojero suizo. Los huesos estaban prácticamente completos, lo que sugería que el cuerpo había sido depositado en ese lugar de manera intencional, no como resultado de un accidente, arrastre por elementos naturales o actividad de animales carroñeros. La posición anatómica se había mantenido relativamente intacta durante más de 2 décadas. Lo que más llamó la atención de la doctora Vega fue el estado excepcional de conservación de la dentadura. El clima seco del altiplano mexicano y las características particulares del suelo habían actuado como conservadores naturales, manteniendo los dientes en condiciones que permitían un análisis detallado. Entre los molares superiores del lado derecho, brillaba un destello dorado que destacaba dramáticamente contra el color marfil amarillento de los demás dientes. Era una corona dental de oro, un trabajo de odontología que parecía relativamente reciente para la época en que los restos habían sido depositados en ese lugar remoto del desierto teotihuacano. La corona tenía características muy específicas: pequeñas incrustaciones decorativas en los bordes, un diseño particular en la superficie masticatoria y evidencias de trabajo ortodóntico previo que la convertían en una huella dactilar dental prácticamente única. Además, había señales de otros tratamientos dentales, empastes de amalgama, evidencias de limpieza dental profesional, pequeños detalles que hablaban de una persona que había tenido acceso a atención odontológica de calidad. La doctora Vega fotografió meticulosamente cada detalle de la dentadura, documentó cada característica particular, midió cada dimensión relevante. Sabía que esa corona de oro podría ser la clave para identificar a la persona que había permanecido perdida en el desierto durante más de 2 décadas.